Vamos a seguir con este hermoso curso de Antiguo Testamento. Y en este tiempo vamos a hablar acerca del libro de Sofonías y también del interesante libro de Habacuc. Así que vamos a hacer la presentación y en este libro de Sofonías nos va a narrar la historia del pueblo. La historia donde él, el profeta, en este libro, educó a Josías y que fue un promotor muy fuerte de la reforma que este rey traía. También en este libro se narra cómo el profeta anuncia el día de Yahvé o el día de juicio, según lo narra en el capítulo 1 del versículo 14 al 17, y también la destrucción para los pecadores, los que se habían alejado. Pero también asimismo, como el discurso de los profetas era denunciar el pecado y siempre anunciar la buena nueva que había para los justos. En este libro se narra la condena a los reinos y a las ciudades, incluyendo también Jerusalén, que habrá un resto humilde que iniciará una nueva amistad entre Dios y el hombre. Y también en este libro se exhorta a la esperanza futura, pero hay que cambiar en el presente y convertirse ya. Ese es el anuncio que caracteriza a los profetas del Antiguo Testamento. Siempre, nuevamente, atacando el pecado, atacando cómo se había alejado el pueblo de la voluntad de Dios, pero cómo Dios siempre con lazos de amor los invita a volver a Él. Cuando muere el profeta Josías hay un declive. Josías murió en el año 609 contra los egipcios que invadían Judá para ayudar a Siria contra Babilonia. Y entonces la reforma queda interrumpida. Así que lo sucede su hijo Joaquín y hay una serie de luchas internas y presiones externas. Es lo que se vive, lo que vive este profeta. La fe se vacía y la sociedad vive desigualdades y falta de solidaridad. Y el espíritu deuteronómico sigue vivo. Pese a todo, revivirá en tiempos de exilio. Fue un tiempo muy difícil que vivió el profeta, que denunció el pecado, denunció el alejamiento del pueblo de Dios, pero también anuncia que va a venir un tiempo donde se tendría que reconciliar, y un tiempo de esperanza y un tiempo donde Dios habría de traer a su pueblo. Así que llegamos también al libro de profeta Habacuc, que vivió en el año 612 y que se narra hasta el 605 antes de Cristo. Este libro narra el diálogo del profeta con Dios al preguntarle por qué Dios parece indiferente ante el mal. ¿Por qué pareciera como si la gente malvada queda sin castigo? Yo creo que es la pregunta que se sigue haciendo eh, cuando uno voltea y dice, Señor, hay tanto mal, Señor, hay tanta desigualdad, y más en esta pandemia nos hemos quedado sorprendidos cómo la gente ha aflorado precisamente las desigualdades, la injusticia, la intolerancia y cómo la gente se ha alejado de Dios, pero también muchos se han acercado también a Dios. Esa es la pregunta. Estas preguntas no eran simples ejercicios intelectuales ni quejas amargas. Abacú veía un mundo que moría y eso le partía el corazón. Si hay algo que caracteriza a los profetas del Antiguo Testamento es precisamente la sensibilidad ante la realidad que están viviendo y por eso hay una denuncia y un anuncio. En alguna manera el papel de Habacuc y su mensaje es lo opuesto a lo que normalmente se encuentra entre los profetas. Y aquí vemos esta historia muy interesante en este hermoso libro de Habacuc. En vez de reprobar a Israel en nombre de Dios, él mismo enfrenta a Dios.
demandando cuenta de sus acciones o falta de ellas. Yo creo que en este tiempo nos hemos encontrado con muchas preguntas para Dios, ¿no? Señor, ¿dónde está? ¿Por qué la pandemia? ¿Por qué tanta gente está muriendo? Y a veces no lo decimos, pero sentimos en el corazón que algo no está bien. Pues este profeta tenía esa característica, preguntarle a Dios. Así que el propósito de este libro es mostrar que Dios aún tiene las riendas del mundo a pesar del aparente triunfo del mal. Muchos consideran que cuestionar a Dios es pecaminoso, pero Habacuc, Job muestran que no es así. En este sentido de preguntarle a Dios. También los salmos expresan una infinidad de preguntas y una infinidad de enojos que le dicen, Señor, ¿por qué los malos hacen esto? Señor, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué tanta muerte? Bueno, aquí vemos el hermoso libro donde nos va a narrar precisamente esta historia de preguntar y cuestionar a Dios cuando no entendemos. El tema general del libro es el justo por su fe vivirá. Así que el autor y la fecha se pudiera deducir en el capítulo 3, versículo 19, que era un músico y quizás miembro del coro del templo, aunque no se puede afirmar con certeza. Escribió el libro entre el año 612 y 588 antes de Cristo. Recuerden que estos músicos, cantores que dirigían al pueblo eran muy respetados porque era el nivel de consagración que tenían y de integridad que manejaban en su vida. Dios utilizó a esta nación pagana para castigar la infidelidad y la idolatría del pueblo del pacto. Menos de 20 años después que Habacuc escribiera este libro, los babilonios destruyeron también a Jerusalén y se llevaron cautivos a los principales ciudadanos de Judá. Si bien otros libros proféticos llevan la palabra de Dios al hombre, este libro lleva las preguntas del hombre a Dios. Y precisamente todo este cuestionamiento social de este pueblo es este profeta en este libro que le dice, Señor, pero ¿por qué? No entendemos. Miren la oración de Habacuc, que es sumamente interesante y que nos ha conmovido en muchos tiempos. Habacuc concluye su libro con una oración de triunfo, teniendo respuestas a sus interrogantes y una nueva comprensión del poder y amor de Dios. Habacuc se regocija en Dios y en lo que Él hará. Eso ahí genera una nueva esperanza. Ahí Habacuc ve eh, cómo la realidad y desde la realidad cruda poder generar una esperanza, ver más allá de nuestro presente, sentir que Dios va a hacer algo y no quedarse en el aquí y en el ahora. Dios es un Dios del mañana, es un Dios de nuevos horizontes. Por eso Habacuc alabó a Dios por responder a sus preguntas. El mal no triunfará para siempre. Habacuc sabía que Dios iba a disciplinar a Judá y que no iba a ser una experiencia agradable. Sin embargo, aceptó la voluntad de Dios y le pidió ayuda y misericordia. Habacuc no pidió escapar de la disciplina, sino que aceptó la verdad. Judá necesitaba aprender esta lección. Por eso creo que una de las enseñanzas hermosas de este libro, que me encantó el título de esta foto, Firmes en la tormenta, porque Habacuc lo va a vivir hasta sus últimas consecuencias. En el capítulo 3, versículo 17 al 19, el fracaso de la cosecha y la muerte de los rebaños devastarían a Judá. Sin embargo, Habacuc afirmó que aún en medio de la hambruna se regocija en el Señor. Las circunstancias no controlaban los sentimientos de Habacuc, sino la fe en la capacidad de Dios para darle fortaleza. Yo creo que es una hermosa lección de estos dos hermosos libros de Sofonías y Habacuc. Y me quedo con la enseñanza hermosa y grande de aunque la higuera no florezca, ni las vides den su fruto,
ni en los corrales haya alimento. Con todo yo me regocijaré en Jehová, en el Dios de mi salvación. Que Dios les bendiga.